Solo mensajes de WhatsApp, ya sea texto, audio o lo que quieran, o llamen al 453748. Exacto, sí, si conversamos los hacemos laburar un poquito, Y ¿no? está bueno, es un libro que pues, nos tomamos toda la semana para regalarlo porque realmente vale la pena que laburen un poquito para llevárselo. Cosa que nosotros no Cosa que conocemos, eso de nosotros nunca laburar laburamos, no, así que, no. pero les pedimos a ustedes que lo Es hagan. más, ¿te diste cuenta que nos cuesta hasta pronunciar la palabra? ¿La qué? ¿La qué? La, Algo por ahí iba el asunto, ¿eh? ¿Buro? La verdad, arrancar con el programa del día de hoy, como fue con El Payador recién, con Aldo Velázquez, y que ingresa en el tema de las palabras. Soy un fan de las palabras en todas sus plataformas, formas y dispositivos por los cuales pueda salir, ¿no? Y que de repente nos deja hace un ratito a Eduardo Paillacán, obviamente, Aldo Velázquez, y seguir hablando de las palabras, ¿no? Seguir hablando de las palabras, reflexionando sobre las palabras, y también anunciar que se viene una gran presentación del libro este viernes 19 de mayo a las 20 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, que es Mar y relatos breves de José María Molina, que gentilmente ha venido hasta aquí, hasta Radio Nacional Esquel, a charlar un ratito con nosotros y nosotras. ¿Eh? Gracias, José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Había una charla previa fuera del micrófono también, Sí. que a mí se me une enseguida también a la portada, ¿no? Pero lo vamos a dejar a la charla esa que tiene que ver con oficios, profesiones, y seguramente va a empezar a enlazarse. José María, ¿este es tu primer libro o ya habías escrito otros anteriormente? No, este es el primer libro, esto es un producto de a veces noches de insomnio, a veces pandemia y la necesidad de transmitir de una manera amable, agradable, con literatura, con adjetivación, situaciones que pueden ser nimias o situaciones como las que narro en este libro de trabajo, porque, por ejemplo, yo trabajé 15 años en oceanografía, hice Así 15, nomás. 15 cruceros oceanográficos. Yo empecé a trabajar con 19 años en el Centro Nacional Patagónico. O sea, Tremendo. recién se inauguraba y yo había estado trabajando en Perú en oceanografía Ujú. y me presenté, lo narro acá en este libro de una manera eh, que al lector les guste, cómo me presenté y por qué me tomaron inmediatamente a trabajar en oceanografía. No, no se puede spoilear, eso obviamente está en el libro. Está en el libro, puedo hacer alguna ¿Alguna referencia mínima por arriba? Y no, me presenté y encontré un gordo revolviendo cajas de instrumental oceanográfico, instrumental de laboratorio, y yo, lo gracioso es que yo había llegado a Perú con un poncho peruano que es hecho con lana de llama, Ujú. o sea, un pesado, era invierno. Y claro, cuando yo me presenté al ingreso, pensaron que venía con un charango. Ahí viene, le prepararon, ahí Acá viene le el recital. y por supuesto me pararon ahí en la entrada, y dije, yo soy fulano de tal y eh, digamos, he trabajado en, trabajo en oceanografía y quería saber si acá. Y ahí, cuando dije eso, el gordo este, que era el doctor Mariano Javier Pizarro, Dejó de acomodar las cosas que estaba dejó de acomodando. comer se me vino y me empezó con un interrogatorio como si fuera una selección de personal express. Así Ahí directamente. nomás, y me dice, ¿cuándo podés empezar? Me llevó al laboratorio y yo le dije, mira, acá hay unos frascos oscuros que son para la fijación de oxígeno en el agua de mar. Y el tipo me miró como diciendo, este sabe. ¿Sabe? Y bueno, y ahí empecé y a la semana empecé mi tercer crucero oceanográfico. El primer crucero oceanográfico yo tuve en el año 70, tenía 17 años. El otro fue con 19 años en Perú, que fue un mes de navegación, después y bueno, después vino una sucesión de trabajos. Yo he publicado algunos artículos científicos también. Ah, hay paper científico también para ver Sí, en. Mirá. sí, pero tienen 40 No, años. bueno, pero está bueno saber Lo que la pasa es que relación. yo
Yo soy un oceanógrafo inconcluso, Ajá. porque yo llegué hasta cuarto año de la carrera de oceanografía y dije, voy a estar muy encerrado en el ambiente científico en esa época era muy estrecho. Puro claustro. Digamos, uno tenía otras ambiciones. A mí siempre me interesó el desarrollo, la inversión económica, me interesaban esas cosas. Y entonces corté oceanografía y me pasé y soy ingeniero químico. Pero, Fue- pero es un salto importante también, ¿no? sí, Digo, son sí, dos sí. Porque áreas a mí muy... lo que me impresionó en Perú fue la industria pesquera. Eso me sorprendió porque eran los puertos que nosotros bajábamos, eran las plantas de harina de pescado y aceite, eran como las casas, una al lado de otra. Y yo dije, ¿cómo en el mar argentino no pasa esto? Claro, la pesca en esa época era Mar del Plata. Claro. Lo más abajo era Bahía Blanca, había algo en Rawson. Yo soy de Trelew, ¿no? Ujú. O sea, yo recuerdo de chico la flota de Rawson, que eran 20 embarcaciones. En este momento hay 105. Entonces, bueno, todas esas cosas me fueron formando. Uno se forma no solamente con las personas, sino con las situaciones Total. y la observación. Entonces, dije, esto se puede hacer algo, puedo contribuir en algo, puedo aprender algo, y ahí arranqué y después hice un posgrado en tecnología de producto pesquero. Y nosotros nos vamos haciendo cada vez más chiquititos cada vez que va hablando José María ahí, ¿eh? Y bueno, bueno, después me nombraron director de pesca, bueno, De Chubut. de Chubut, sí, de Ujú. Chubut. Yo tuve los primeros consejos federales pesqueros. No, tremendo. Es más, nosotros queremos en algún momento, bueno, ya estuvimos charlando fuera del micrófono, queremos hacer una charla que tenga que Que ver tenga que ver con esto, con sí. estas cuestiones porque la vamos a ampliar a grandes, en un tiempo largo, ¿no? Pero ahí uno va entendiendo también cuando va viendo la portada del libro, ¿fue elección tuya, del editor, de la editorial? Yo escribí la secuencia es así. Yo Ujú. empecé a escribir el libro, pero cuando se lo mandé a la editorial me dijeron, bueno, ¿qué portada tenés? Y yo tenía mucho trabajo. Viste, que vos en la vida tenés explosiones de trabajo y por ahí no pasa nada. Entonces tenía mucho trabajo y le digo, mira, ¿por qué no eligen ustedes una portada acorde? Y me mandaron dos y elegí esta. Está muy bien. Y después está la reseña que es interesante. Acá la tenemos a la reseña, ¿eh? ¿Querés que le damos un A toque, ver. por favor, Joan? Así entramos en tema. Sí, ¿quién no guarda en su memoria pequeños recuerdos? Ujú. A veces intrascendentes y otros de notable significado. Objetos, personas, situaciones que han llenado las primeras etapas de la vida. Historias mínimas, trabajos de aventura o actividades fundacionales. Esta obra es una mirada nostálgica y literaria que nos lleva a esas historias en las que se conjugan varias cosas imperceptibles que requieren una observación detallada en una narrativa amena y placentera, casi poética. Esperemos que este primer libro sea la puerta de entrada al enorme mundo de las letras bien conjugadas, armoniosamente presentadas y de fructífera producción literaria. Toma pavo. Renglones que no podremos hacer en Toma nuestra pavo, lo vida. incorporé yo por la duda, ¿no? Ahí aprovecho también, está buenísimo, obviamente excelente la lectura de Joan Martín. Y también te pregunto si toda esa experiencia que está más relacionada en lo laboral, a lo científico, a lo que está relacionado a la investigación, también a lo económico, a lo productivo, si a la hora de contarlo o trasladarlo a la prosa hay que hacer un ejercicio distinto al contar como contaríamos en una charla común y corriente. No, es distinto porque uno cuando no se encierra, si no se pone a escribir, digamos, es una introspección. Nosotros cuando conversamos estamos exteriorizando. Cuando nosotros estamos escribiendo, estamos conversando con uno mismo, con sí mismo. Total. Entonces, por eso la importancia del lenguaje, y yo creo que este libro no es que es un antes y un después, sino que es una ayuda más a la reflexión en el uso del lenguaje. Porque el lenguaje, nosotros pensamos y hablamos con nosotros mismos, eso le sucede a todos, en la lengua que manejamos. Ujú. Entonces, en la lengua que manejamos, si estamos conversando consigo mismo, no usamos emoticones, no usamos puff ni puff,
no usamos ningún tipo de lenguaje gestual. No, estamos hablando con el lenguaje que utilizamos a diario. Y a mí lo que me preocupaba y me sigue preocupando es los pocos recursos lingüísticos que estamos manejando en los últimos tiempos. Se van achicando, ¿no? Se van achicando, se van reduciendo. Hay palabras que se desconocen, uno tiene que explicar sobre esas palabras. No hay lectores de libros, o sea, pese al éxito que tiene la Feria del Libro. La Feria del Libro es un acontecimiento latinoamericano fantástico. En Buenos Aires estoy hablando. Uh-huh. Se han multiplicado en las ferias de libros locales, lo cual es un incentivo importante para que la gente compre el libro y lea, fundamentalmente que lea. Yo me inicio, empiezo a escribir los últimos 2-3 años porque venía de un lector desordenado, voraz, muy joven. Mi familia siempre leyó. Tengo parientes en España que son escritores, tengo sobrinas que son escritoras. Y, bueno, hay la literatura y el ejercicio. Y bueno, por ejemplo, de las dos partes de la familia, yo tenía una tía que se llamaba Micaela John Park, que fundó prácticamente la Facultad de Ciencias Humanas y de Comodoro Rivadavia en la vieja Universidad Privada San Juan Bosco, y de ahí pasó a la Universidad Nacional. Bueno, hay una tradición también ahí, ahí, ¿no? Sí. Ella me acuerdo que tenía una biblioteca de como, no sé yo, 5.000, 10.000 volúmenes, que eso creo que pasó toda la Universidad de la Patagonia. Entonces, uno está acostumbrado a estar entre los libros. Mi padre era un gran lector. Ahí lo nombro en este librito. Y ahí, José María, te pregunto, ¿no? Como lector voraz y desordenado que decís, ¿ese desorden era cierto o era una manera de ir incorporando diferentes formatos, disciplinas, áreas del lenguaje de la literatura? ¿O era lo que caía, se leía? No, porque nosotros, yo a lo largo de mi vida he pasado distintos procesos militares. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo cuando lo voltearon a Ilia, inmediatamente a eso, a cualquier proceso de militarización de la sociedad, se produce la prohibición de textos. Entonces empezaban a circular textos. El libro subversivo. Claro, entraban todos en esa categoría, sí. Pero había libros había autores que estaban prohibidos, y nosotros los leíamos porque teníamos menos de 20 años o en los 20 años, y uno necesita leer por qué están prohibiendo tal cosa. Y bueno, empieza así, y después los grandes, yo he vivido la gran era de los grandes autores latinoamericanos, ¿no es cierto? Tenemos Vargas Llosa, tenemos 100 años de soledad, tenemos Borges, que venía en su última etapa de su vida, pero era un brillante y inmerecido que no le hayan dado un premio Nobel. Pero es para hablarlo en otra circunstancia, pero un poco que se negaba pero creo que los autores chilenos, Neruda, Gabriela Mistral, o sea, por ejemplo, cantera en Chile, enorme, ¿no? En Chile se dice que los chilenos tienen el premio Nobel a la poesía. El premio Nobel a la poesía. Nosotros tenemos grandes, actualmente seguimos teniendo en Latinoamérica grandes escritores. ¿Quién serían referentes, por ejemplo, de la actualidad que llegan a tu biblioteca, por ejemplo? Qué sé yo, por ejemplo, Isabel Allende tiene una forma de escribir. Inés del alma mía. Y yo por prejuicio nunca llegué a... Es un libro fantástico de cómo Valdivia conquista Chile y la escritora se ubica. Una novela histórica. No, es una novela histórica
más novelada que Más histórica. novelada que histórica, exacto. ¿Está? Más novelada que histórica. Y la autora se ubica de las dos partes. Qué ejercicio, ¿no? Qué laburo. Algo fantástico. Bueno, la película de Isabel Allende, ay, no me sale ahora, pero Que fue llevada a una película. Exactamente. ¿No? Exactamente. No recuerdo ahora el momento. Si alguien está escuchando, que nos ayude al 1541 9727. Hemos visto la película y muchos y muchas han leído ahí la obra de Isabel también. Sí, y bueno, yo por ejemplo me dediqué en los últimos tiempos a leerlo a Murakami. ¿Por qué? Porque ¿qué encontraste o qué te ofrece Murakami? Murakami es un autor que ya es escritor de editorial. Uh-huh. Hay distintos, o sea, uno puede ser escritor de vocación, esporádicamente lanza un libro, no le importa pero Murakami decidió ser escritor. Murakami tenía un boliche, que era una cafetería frente a la terminal de Tokio, y dijo, era un egresado, porque todos son universitarios generalmente en Japón, y decidió empezar a escribir. Un día se sentó 5 horas a la mañana en la cocina de la casa y lanzó su primera, con todas las resistencias que suelen suceder cuando una persona tiene un éxito enorme o importante en su primera escritura, con los escritores que ya están asentados y que tienen su quinta armada. Que se siente que le mueven la estantería un poquito, ¿no? Sí. Y bueno, y Murakami publicó alrededor de 36, creo, más o menos ese número. El prolífico le llamaban en el barrio. Y es bueno, Vargas Llosa tiene casi 50 y pico, Uh-huh. que son dos estilos totalmente distintos de encarar la novela. Y eso es lo fantástico que a mí me gusta. Yo no soy un novelista, no me da el cuero. Soy apenas un escritor, un atrevido de la palabra. Un atrevido. Sí. Pero vas tomando herramientas de cada uno. Sí, no te digo que uno, como digo siempre, no es un copia y pegue, como me gusta decirle, sino que uno es inevitablemente que aquello que leyó forme parte o intente que... Absolutamente. A ver, entre nosotros, algunas veces también quienes escriben o escribimos también, por ahí un chaguito a veces se nos va ahí la mano, nos hacemos los dolobos. Y yo para blanquear esa situación clandestina, inicio mucho de mis relatos con las citas de autores, digamos, ya asentados, conocidos. Por ejemplo, yo tomé algo que es fantástico, que son de Joaquín Sabina, las 500 Maestro. noches. 19 días y 500 noches. Exactamente, 19 días y 500. Pero yo lo titulé 500 noches. Perfecto. Entonces él dice, lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Sí. Punto suspensivo, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Entonces, por supuesto, cito a Joaquín Sabina. Entonces, en este pequeño texto irreverente, explico por qué las 500 noches. ¡Qué grande! Esto es una cosa que tiene, no sé, debe tener 20 renglones. Pero a la gente que lo ha leído, a los lectores que han estado en mis presentaciones, hice 2 presentaciones hasta ahora, una en Madrid y otra en Trelew, me han hecho una devolución sobre este pequeño relato. Y otra, bueno, hay varios que son, hay uno que un ex periodista del diario Chubut me dijo, esto es cortasiano, porque escribí un pequeño ensayo, si podíamos llamarlo ensayo, que se llama Las medias. Y si ustedes se ponen a pensar que todos tenemos problemas con las medias parece que andan solas en las casas. Entonces, yo tenía un conflicto con las medias. Conflicto que yo no lo generaba,
sino que las medias lo generaban solas. Entonces escribí este pequeño relato que él me dijo, esto es cortasiano. Yo le agradezco el halago. No creo que es una exageración. Tal vez fue un halago a medias. Halago a medias. Halago a medias. Juguemos con las palabras. Pero bueno, y he tomado, por ejemplo, en otro que yo lo llamo Las Chicas de Barranco, Ujú. una señorita que conocí muy joven. Por las en dudas una no lo digamos playa. al aire. No, ya han pasado 50 años. Prescribió. Prescribió totalmente. Que tomo las palabras de Vargas Llosa, porque Barranco es un barrio de Lima. Yo estuve viviendo en Lima. Y lo describe muy bien Vargas Llosa y lo cito al Por inicio. favor. Y dice, correr en las playas por el malecón de Barranco cuando la humedad de la noche todavía impregna el aire y tiene a las veredas resbaladizas y brillosas, es una buena manera de comenzar el día. El cielo está gris aún en el verano, pues el sol jamás aparece sobre el barrio antes de las 10 y la neblina imprecisa la frontera de las cosas, el perfil de las gaviotas, el alcatraz que cruza volando la quebradiza línea del acantilado. El mar se ve plomizo, verde oscuro, humeante, encabritado con manchas de espuma y olas que avanzan guardando la misma distancia hacia la playa. Es prosa, pero es un poema. Totalmente. Es una poesía dentro de un texto. Totalmente. Entonces yo arranqué con mi relato. A partir de ahí arranco con mi relato y bueno, ahí está escondido todo. No, buenísimo. Quería preguntar, o antes de ir cerrando para la presentación, quiero volver a decirlo, no a reiterarlo, volver a reiterar lo que es una redundancia, diría. Tiene que ver con la presentación de este 19 de mayo a las 20 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. Para ir finalizando, ¿no? Cuando presentas un libro, cuando vas a charlar con los visitantes, las visitantes que estén ahí entre el público, presentas el libro y te gusta que haya una devolución, una ida y vuelta, porque da para, lo que estás diciendo, para reflexionar también sobre el lenguaje. Y generalmente la pregunta es, escúchame, vos sos ingeniero, ¿cómo se te ocurre jugar con las palabras? Si la ingeniería es precisión. Es un atrevido. Digamos, es una manera también de crear otros universos, ¿no? Sí, por uno tiene 1000 vidas. Totalmente, no hay que quedarse con una totalmente. Sola. Y lo interesante de esto es, bueno, ahora estoy preparando el segundo. ¡Qué grande! Y una pregunta que se me viene acá en este programa tenemos un espacio de nuevas tecnologías. Y vos hablaste al comienzo de que te preocupaba la falta de recursos lingüísticos o la pérdida de recursos lingüísticos. Nosotros en esta columna que tenemos acá, muchas veces hablamos de que, por ejemplo, un niño o una niña, hoy en día, sin necesidad de escribir, le puede decir a la tele que quiere ver un video en YouTube, de qué quiere, y que YouTube lo reproduzca. ¿Vos cómo ves las nuevas tecnologías para el lenguaje? ¿Crees que puede ser perjudicial si no se maneja, que por ahí los niños y las niñas estén sin la necesidad de estar escribiendo, sino que ya hablándole a un aparato electrónico, por ejemplo, pueden satisfacer una necesidad, lo que quieren buscar? ¿Sabés cuál es el tema? El tema es el intermediario. Porque el maestro, el profesor, el docente es el intermediario. Entonces, si vos, la persona que es un papel en blanco, recurre a un recurso tecnológico intermediario, es directamente con la plataforma. Sí, y toda esta nueva revolución de los saberes o del saber en general, si el intermediario no sabe manejar esta herramienta, puede haber problemas. Pero fundamentalmente el docente tiene que actualizarse urgentemente en el uso de estas herramientas, porque la tecnología avanza y la tecnología no retrocede. Eso es lo que tenemos que entender los humanos. La tecnología avanza, la tecnología no retrocede. Pasamos de armar las pirámides
empujando los bloques con troncos a modo de rueda hasta que a alguien se le ocurrió la rueda. ¿Volvimos para atrás? No, seguimos avanzando. La tecnología, el uso, estamos en una revolución tecnológica fantástica que son los microchips. Ujú. Eso ha posibilitado todo este caudal de información inacabable que tenemos. Que cada uno en su vida no la puede absorber totalmente, sino que va parcializando. Claro, claro. Y lo importante es que cuando el chico empieza la escuela, el docente, que es el intermediario, tiene que tener el manejo de la herramienta para poder mejor transmitirla. La verdad es que seguiríamos hablando un montón, pero nos llega un mensaje al 1541-9727, Mara Argañarás, que manda su mensaje hablando de la novela de Isabel Allende que se llevó a la película, La Casa de los Espíritus. Sí, sí, fantástico. Está anotada para el libro que arreglamos el viernes. Sí, Está anotada. no. José María, la verdad un placer conocerte, un gusto, y nos da para volver a reflexionar sobre la palabra, y nos queda también una línea también sobre tu biografía profesional que nos interesa mucho. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias por a venir. ustedes. Se presenta este 19 de mayo a las 20 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, José María Molina, con el libro Mar y Relatos Breves. Continuamos en Radio Nacional Esquel.